¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar esta videoclase que corresponde a la semana 6 con una muy pequeña introducción de un tema que por ahí explícitamente no trabajé en el video anterior, en la segunda clase sobre poder, y que está íntimamente relacionado a los desarrollos de Mendel. Es el texto de María José sobre el tema de la participación. Entonces, por lo menos quería dejarles algunos puntos. Es un texto accesible y de alguna manera también lleva a volver a justificar el porqué de la importancia de si está la posibilidad de instalar un dispositivo institucional mendeliano en instituciones que tienen situaciones conflictivas. Voy a acercarme un poquito más. A ver, acá el punto es, y sobre todo cuando veamos en las entrevistas, cómo ir identificando cuando uno habla de participación, y sobre todo porque es una palabra que además, al tomar un sentido cotidiano, también utilizada en los ámbitos políticos permanentemente, idealizadamente también muchas veces, como si participar por un lado fuera algo sencillo, o que solamente pareciera que es con estar ahí, ya uno está participando, ¿no? Podríamos hablar que en realidad puede haber niveles de participación. En el caso político, cuando uno vota, bueno, un nivel de participación es votar. Después no pareciera que delegan otros directamente todo el trabajo concreto. Pero en las organizaciones del trabajo, y sobre todo por todo lo que venimos trabajando nosotros, eh, es interesante ver si desde los discursos, cuando uno trata de observar el tema de participación, a qué darle importancia o sentido y decir cuándo realmente se está participando, una participación real, cuando hay, bueno, medianas participaciones, o sea, por momentos sí, por momentos no, ¿no? Esto también hay que verlo en la singularidad de la situación, y cuando en realidad aparecen simulacros de participación o pseudo participaciones, ¿no? Eh, entonces, bueno, uno de los primeros puntos es que cuando uno lee un trabajo o hace una investigación en una institución para pensar una intervención también, que eh, la idea es ver cómo, de qué manera, cuándo se exponen determinadas prácticas o argumentos o discursos. Entonces ahí está si hay igualdad, ¿no? Igualdad en el sentido, no porque haya divisiones, no porque todos estemos igualados, como decimos en la división técnica y jerárquica, pero igualdad, el derecho a la igualdad en cuanto a poder exponer ideas, poder generar argumentos para analizar una situación de por qué creo que sí, por qué creo que no debe llevarse a cabo. También la posibilidad de proponer acciones, poder reflexionar sobre los aspectos del trabajo cotidiano, o sea, cuando reflexiona por ahí se le ocurren ideas, entonces poder exponerlas fundamentadamente. Y como les decía, más allá del cargo, la función, el rol, ¿no? Según Schlemenson, realmente la igualdad, que puede ser vista como la cuestión más política, tener espacios o posibilidades de dar cuenta de por qué determinada tarea cree que no se está haciendo bien y puede proponer formas diferentes de hacerla. Otro las podrá escuchar, argumentar, discutir y ver qué se implementa de eso. Entonces, esa es una posibilidad, ¿no? Cuando uno escucha el discurso de las personas, cuando trabaja, cómo explica su cotidianidad laboral y si expresa que tiene posibilidades de tener un ámbito donde exponer dudas, consultas, intercambios, aún, como les decía, desde esas diferencias jerárquicas. Eh, y como les decía, a eso también es, si uno no es obligado a participar, o sea, no es siendo, generando un contexto marco de coerción, ¿no? Una cosa es participar, porque si le ocurre a alguien una posibilidad, una argumentación, y otra cosa es que sea obligado o a venir y contar algo que por ahí no era el momento que yo quisiera contarlo porque estaba en mayor desarrollo, o, o peor aún, podríamos decir, es que se busque un silenciamiento, ¿no? Que por ahí
haya cosas que no deben ser habladas, aun cuando puedan ser aportes que pueden mejorar la producción. Entonces les decía cómo es importante acá es que cuando los discursos se expresan formas de participar, identificar si estas personas mencionan ser que son escuchadas, que son respetadas, si las respuestas en todo caso que pueden recibir de los pares, de jerarquías superiores o jerarquías inferiores, tienen fundamentos o son solo respuestas de orden más personal, vinculado o vinculadas a celos, entonces no puede rechazar una idea simplemente porque alguien como esa persona que, como decíamos en el ejemplo el otro día en clase, alguien que no tiene un título, ¿cómo me va a decir a mí cómo tengo que hacer las cosas? ¿Cómo me va a dar una idea? ¿No? Digamos, tener en cuenta si esto está instalado. ¿Por qué? Porque también cuando uno participa realmente, al mismo tiempo aparece un segundo plano, que es el de la responsabilidad, ¿no? Si uno genera una propuesta, la argumenta, es responsable en dos medidas también. Responsable de llevar a cabo finalmente esa acción que dio cuenta de esa transformación. Al mismo tiempo es responsable en tanto autor a los fines de ser después reconocido, ¿no? Hay una responsabilidad en hacer la tarea de lo mejor posible y una autoría de esa tarea. Entonces siempre, como decíamos, en un marco de igualdad a la hora de discutir y también en marco de deber ser escuchado, así como bien lo jurídico, ¿no? El derecho, pero al mismo tiempo también deberes. Y como les decía, veíamos un poco en el ejemplo que usamos todas las semanas, al mismo tiempo ver si esa participación está reflejada, por ejemplo, concretamente en la concepción de las tareas, en tomas de decisión, por ahí no pueden ser en todas, pero por ahí en su propio lugar, o qué momentos hay que se puedan tomar decisiones aún en las diferencias jerárquicas, si es convocado, si se es consultado para que la jerarquía tome determinadas decisiones, ¿no? Como un poco más o menos veíamos que cuando fue creado este centro de atención a mujeres víctimas de violencia de género, primero habían sido convocadas esta trabajadora social y la otra abogada a asesorar, ¿no? Un poco cómo debería ser constituido este centro, qué disciplinas debería tener, a qué apuntar, cómo hacerlo. Bueno, y eso fue plasmado, quizás no el 100%, porque puede haber otras ideas y objetivos también que las autoridades, inclusive de orden político, que quieran plasmar en una institución que se crea, pero de todas maneras hay un nivel de participación real, ¿no? Entonces un poco lo veíamos por lo menos del relato de la entrevistada, cuando ella comenta cómo es que ingresa, cómo es que fue solicitada para colaborar en la creación del centro, pero entonces después también participan en el formato del dispositivo, ¿no? En esta participación también en tanto en ser formada continuamente como ellos y ellas formar a otros agentes o sujetos sociales de organizaciones tanto públicas como barriales en determinados aspectos de la temática que trabajan, participar también en la supervisión en la medida que tienen un espacio justamente de escucha para contar lo que les pasa, pero al mismo tiempo actuar y generar alternativas de solución. Entonces ahí uno está escuchando participaciones concretas, pero además porque, como decíamos, porque se plasma luego en acciones, ¿no? No solo queda en una cuestión medio catártica, justamente no queda en una pseudo participación, ¿no? Donde soy convocado para contar lo que me ocurre, cómo puedo mejorar, y finalmente las decisiones son tomadas a espaldas de quienes fueron consultados o consultadas, y además decisiones que no tienen nada que ver con la orientación que por ahí se le había dado a esas propuestas. Ahí es donde aparecen estas líneas de pseudo participación, ¿no? Donde por ahí las jerarquías se acercan o brindan espacios o hacen encuentro un fin de semana, pero que luego a la hora de plasmar nociones concretas es mínimo lo que aparece o aparece absolutamente resignificado o con un sentido totalmente diferente del cual originalmente había sido pensado, ¿no? Y al mismo tiempo, muchas veces estas instituciones, además, desde una perspectiva, si se quiere, más de marketing, coloca ese lo hicimos entre todos, participamos todos, ¿no? Generando, bueno, una imagen que, pensando en lo que es la estructura, podríamos decir, sería más una
la estructura existente, pero no la estructura que debería o la requerida para poder llevar a cabo una institución que garantice, por ejemplo, los espacios de participación. Entonces, esta pseudo participación también son simulacros, ¿no?, de participación, cuando por ahí también se hacen encuestas al interior por ahí de una organización, se hacen determinadas preguntas, o te mandan por correo electrónico, o los invitamos a participar, pero, por ejemplo, la encuesta en sí no fue elaborada, por ejemplo, con preguntas que podrían haber pensado los propios trabajadores y trabajadoras de lo que les interesa que sea conocido, ¿no? Entonces, por ahí son preguntas que le interesa a la jerarquía, que pueden ser pertinentes, pero pueden no ser todas las preguntas que deberían estar. Entonces, finalmente, luego se da como si fuera una participación global a preguntas de intereses de las jerarquías, y los intereses de los y las trabajadoras no aparecen en ningún momento. Pero como ellos han respondido, luego es tomado por la jerarquía como que es una decisión conjunta, colectiva, ¿no? Estos son los simulacros que finalmente terminan haciendo, como se dice del gato pardo, cambiemos algo para que nada cambie, ¿no? O sea que la base, lo que es el origen de la diferencia entre conceptores de la tarea y ejecutores, continúa estando, que es un poquito lo que también decíamos de este neo-taylorismo y el ayornamiento de las organizaciones científicas del trabajo, aún en los espacios de servicios o públicos estatales. También, como veníamos mencionando, y aunque no sea en la misma línea que de Jure, Mendel también trae el tema de la cooperación, ¿no? Bueno, Mendel siempre además hace toda una historización social, filosófica de cada uno de los conceptos. Entonces él dice que para justamente una de las cuestiones para que la humanidad se sostuviera, es la primera, la cuestión de garantizar el alimento y la protección, ¿no?, frente a los terrores de la naturaleza, o sea, las cuestiones climáticas violentas, la naturaleza, qué sé yo, un río hondo, si hay que cruzarlo, cómo cruzarlo, de qué manera, si con sogas, etcétera, que por ahí uno solo se lo llevaría la corriente, pero entre todos podrían ayudarse en pasar, o sea, disminuir esos peligros, ¿no?, que son todos estos miedos arcaicos del principio de los tiempos. Y también el alimento. Entonces él retoma esta idea de la cacería estructural, ¿no?, así como Freud planteaba el parricidio originario para constituir la comunidad desde la horda primitiva. Mendel trae esta idea de la cacería estructural como de los primeros momentos de la humanidad, donde ya está en el origen de la misma la cooperación para sostener la vida, ¿no?, para garantizarla. Y justamente la idea de la cooperación estructural viene, ¿no?, en esta idea, la de cooperación, tanto historia, viene un poco a enfrentar lo que es la exaltación del individualismo, ¿no? ¿No es cierto? Como la idea de que uno se puede salvar a sí mismo sin la necesidad del resto, o solo basta con salvarse a sí mismo como posibilidad de éxito y continuidad de la vida, cuando en realidad la cuestión individual puede en realidad no garantizar esa posibilidad, ¿no es cierto? Y bueno, acá pues traemos el tema justamente de que hablamos con el papel después del regulador en el dispositivo mendeliano, que justamente al exaltar la individualidad en detrimento de lo colectivo, de lo grupal, de lo cooperativo, a la hora de generar transformaciones, el enfrentamiento individual con otras figuras de autoridad que son las institucionales, pero que, como decíamos, es una manera de reactualizar en el hoy los vínculos constituidos en el ámbito psicofamiliar o familiar, que es los primeros momentos de vida, en la socialización. Entonces ahí hay una gran desventaja, ¿no?, en las posibilidades de generar transformaciones concretas. Entonces son dos ideas contrarias. Por eso, en el marco de un individualismo tiene, si se quiere, un resultado, y en el ámbito desde la cooperación, los resultados de un trabajo institucional van a ser diferentes. Como decíamos, la perspectiva mendeliana tiende a cambiar las instituciones para poder modificar lo social. Es decir, que la propuesta tampoco es dejada de lado un aspecto ideológico.
hay un aspecto ideológico de lo colectivo como una posibilidad de convivencia humana, pero democrática. Esto va más allá de lo partidario, ¿no? O sea, democrática en tanto igualdad, derechos, deberes, participación en la concepción, toma de decisiones compartidas, etcétera, etcétera, etcétera. En todo ese marco que Mendel trae el tema de la participación, la importancia del tema de la participación y los riesgos de prácticas pseudo participativas o de simulacros, ¿no? que es peor aún, es montar una escena de un como si. Bueno, finalmente vuelvo a decirles, en realidad, de alguna manera garantizar la participación cuando ésta no está, y si esto se logra a partir de un llamado, una intervención, de alguna manera Mendel reproduce todos estos conceptos al interior de la creación del dispositivo. ¿Sí? Entonces, en esos dispositivos, cuando decíamos armados en grupos homogéneos, una de las características es que la participación, una vez que se acordó, ¿no? que la institución ya está acordada que se va a hacer ahí el trabajo, participa la gente voluntariamente, nadie está obligado a participar, es libre. Y al mismo tiempo, una vez que forma parte del espacio, esto que decíamos antes, hay una libertad de expresión para argumentar, para proponer y también para ser escuchado, como decíamos antes. Entonces él va plasmando cada uno de los elementos en este dispositivo con la idea justamente que adquiere también una posición de formación y educación. Es decir, una vez que el dispositivo se haya finalizado, que los y las trabajadoras internalicen estas formas de generar acciones a partir de estas cuestiones de la participación, ¿no? Pero argumentada, fundamentada. Esto también que plantea justamente que al estar la cooperación con todos los dificultades que también significa cooperar, porque acá también se juegan cuestiones narcisistas, como decíamos, disciplinares, ideológicas, políticas, no es que sea algo simple e idealizado, pero justamente si uno puede argumentar, fundamentar, la idea es que con el tiempo puedan comprenderse cada uno de los argumentos y las propuestas. Entonces, justamente al estar cooperativamente y enfrentado con el individualismo, la cuestión de los liderazgos, tal como están planteadas en las organizaciones de tipo managerial, no confundir con el líder, los liderazgos que plantea Freud, por ejemplo, en el texto que vamos a ver después, no el liderazgo, justamente ni el dispositivo mendeliano y la idea del socio-psicoanálisis es generar líderes, ¿no? Por eso digo, una cosa es decir, no cuestionar la división técnica jerárquica y otra cosa es generar líderes, ¿no? Personas únicas que depositan el saber, los ideales, y ahora vamos a ver algo que tiene que ver justamente con esa novedad psíquica que plantea Mendel. Y como le decíamos siempre, la figura acá del regulador o reguladora en el dispositivo es clave, porque es lo que decíamos antes, esta figura al llevar y mediatizar entre cada uno de los grupos homogéneos, pero también subiendo y bajando las jerarquías y llevando esa persona como representante de cada grupo lo que el grupo ha deseado plantear, no habla en el sentido por el grupo, sino que expone lo que el grupo ha constituido con la ayuda de la regulación, la discusión, la generación de fundamentaciones, evita, como les decíamos, este encuentro no solo personal con las estructuras jerárquicas, sino también con las imagos de autoridad internalizadas, que son las que, como decíamos también en clase anterior, que son las que pueden impedir de alguna manera o generar una culpa inconsciente a la hora de generar transformaciones, porque hay una cuestión interna que se siente que uno está desafiando la autoridad internalizada en la niñez. O sea, de alguna manera, sea por sometimiento o al mismo tiempo por enojo o rebeldía, se reproduce de alguna manera, si es sobre todo un encuentro de orden individual con la autoridad, esa relación asimétrica con las figuras parentales y esas imagos en estas nuevas autoridades en la institución, por lo cual al mismo tiempo contribuye a sostener instituciones con un esquema psicofamiliar. Por eso, una de las características del dispositivo mendeliano es que ataca de frente al esquema psicofamiliar al poder realizar todas estas cuestiones prácticas en el desarrollo del dispositivo. Por eso acá en las tareas uno va haciendo concertaciones
posibles, esto no es dogmático, esto supone por ahí pasos, continuidades, revisiones, discusiones. La autoridad está obligada a responder, o sea, no es que dice sí o no, me gusta o no me gusta, o sea, tiene también que reflexionar, por lo cual también se rompe con esa figura de autoridad que era solamente disciplinar, ¿no? Que daba la palmada, daba el amor o daba el garrote y el disciplinamiento. Justamente esta autoridad, porque no es justamente la imago o no es la figura parental concreta, es un jefe o distintas jerarquías, debe también generar reflexiones argumentadas para avalar, discutir, aceptar o volver a retrabajar más profundamente determinados aspectos que hacen a la vida cotidiana del trabajo. Y un aspecto, digo acá, muy interesante que plantea Mendel, provocador, sobre todo porque lo que vamos a ver es de la estructura libidinal, él lo que plantea justamente es que con el dispositivo lo que se busca concretamente es, a partir del trabajo de pares, esto de sostener una socialización no identificatoria, ¿no? A partir de esta mediación con los y las reguladoras, es justamente la socialización secundaria, que constituye la identidad psicosocial y evitar que el esquema psicofamiliarista sea lo que priorice en una institución. Entonces, como les decía, lo que acá apunta, que quería comentarles bien como él lo dice, a ver si lo tengo acá, sí, es que no, digamos, que este tipo de trabajo y a partir de esta forma de participación, que la tarea cotidiana apunte a que no se fomente como condición necesaria la construcción inconsciente de una ilusión grupal, ¿sí? Es decir, de una estructura libidinal que sostenga el argumento de una persona, de un objeto, una idea, ocupando el ideal de yo, que es lo que va a venir a plantear Freud y Malfait después. Esto no quiere decir que no exista, y ahora lo vamos a ver que sí existe. Lo que él dice que a partir de modificar el espacio de trabajo, rompiendo con el esquema psicofamiliarista, lo que hay que apuntar justamente es hacia la socialización no identificatoria. Esto que identificarse entre la fratría y con el ideal de yo, o con un objeto que ocupa el lugar del líder, ahora sí en términos freudianos, y que no sea eso lo que hermane y los cohesione a los miembros, ¿no? Sino justamente que es otra de las modalidades que sea el trabajo entre pares y en la discusión con las jerarquías a través de cuestiones fundamentadas, desde, como decíamos, desde la cooperación, desde la responsabilidad, desde el derecho, desde la escucha, desde la igualdad, romper con el esquema psicofamiliarista, romper con la idea de que necesariamente debe haber una estructura libidinal que sostenga una institución, que aparte, como ya decimos, es ilusorio, que ahora lo vamos a revisar. Entonces, esto también es una novedad que trae Mendel, que sabiendo que eso existe en las instituciones, hacia dónde un poco apunta también su dispositivo y toda su concepción y por qué uno va rescatando de los discursos determinados aspectos que son los interesantes luego a intervenir. Bueno, digamos para que también lea un poquito en esta clave. Vamos ahora a... Esperen que acá me sigo. Bueno, perdón, hay una filmina, que en realidad lo que, como decía, que en la medida que se logre, digamos, también hay una cuestión de avalar el dispositivo, ¿no es cierto? Pero que entonces la posibilidad de lograr este tipo ya de educativamente, de pasar a tomar estas conductas de cómo trabajar cooperativamente con otros a partir del dispositivo, él va a decir que tiene un triple valor, pero también beneficios que no solo, podríamos decir acá, contribuirían al desarrollo del acto de participación real. Entonces, fíjese que cuando uno habla de participación real tiene un montón de características. Por eso digo que va más allá de hablar y decir algo y estar en ese momento. Es bastante más complejo cuando uno habla de participación. Entonces, él dice que va a haber cuestiones en tres ámbitos que fuimos reconociendo. En lo político tiene que ver con la forma de incidir, como decíamos, argumentadamente para las posibilidades de cambio, ¿sí? Sea
como decíamos antes, también desde la disputa del poder entre mismos sociológicos, pero también en este tipo de concertaciones, pero a partir de una participación comprometida, argumentada, no solo ideológica, ¿no? Entonces ahí hay algo de lo político que hace a la transformación de las instituciones. Una cuestión social, ¿por qué? Porque este aprendizaje también se traslada, como decíamos, a los vínculos cotidianos en todos los niveles y, como decíamos, que trasciende a la institución. Entonces, ese cambio de orden político viene acompañado también de nuevas formas de vincularse socialmente en el conjunto de la sociedad. Por eso esto que decía antes de transformar las instituciones pequeñas, microorganizaciones, para transformar lo social. Y lo psíquico, como decíamos también recién, respecto a esto de, sobre todo, de romper con esta idea de del enfrentamiento ahí, ¿no? Frente a las imagos de autoridad internalizadas. Y al mismo tiempo, esto ya vinculado a las posibilidades de concreción del acto poder, tiene efectos, como decíamos siempre, a partir del movimiento de apropiación del acto, efectos positivos en lo psíquico, respecto, como decíamos, a satisfacción, a la idea de continuar participando, desarrollar aún más la fuerza de creación, que eso se ve reflejado en producciones de todo tipo, ¿no? Políticas, artísticas, bueno, culturales en sentido amplio, sociales, laborales, en salud, o sea, se van notando ahí y se nota también en los efectos en la salud, ¿no? Física y mental, como veníamos trabajando. Entonces, uno lo mete acá a la participación. Las posibilidades de participar tienen efectos bastante más complejos y suponen una complejidad bastante mayor que aquellos que plantean a la participación meramente como simulacros, ¿no? Lo cual al mismo tiempo vienen a cercenar justamente todos los otros componentes que si se llevaran a cabo, podríamos decir que tendríamos otro tipo de sociedad. Bueno, ahora sí, vamos al tema del día. Nos metemos un poquito en la dimensión intersubjetiva, que en el tetraedro lo ubicamos aquí, ¿no? En la estructura libidinal, o que son también los procesos de afectividad, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito por qué. Ustedes van a ver que los dos textos, o sea, los dos autores, hay un texto de Freud y dos de Malfait, y entonces para Malfait a veces es estructura libidinal o libidinosa, pero lo que sí tiene que quedar claro es, como recién les decía, que toda estructura libidinal es una ficción, es ilusoria, quiere decir que no está anclada en aspectos de orden de la realidad concreta, y eso tiene efectos, pero lo que sí es que operan aspectos concretos a partir de esa ilusión. Cuando uno dice esto es a partir de la idea de Dios, ¿no? De la fe. Por ahí uno puede no ver a Dios concretamente, ¿no? Pero hay gente que dice, veo a Dios en los actos, o ve a Dios en determinadas construcciones arquitectónicas, o ve a Dios a partir de la construcción de determinadas imágenes, que al mismo tiempo tienen efectos concretos, ¿no? Como rituales o ceremonias. Y de ahí también a lo que se llaman los sacramentos, y de ahí también a determinadas conductas y creencias, y esto opera en la realidad, ¿sí? Y eso está anclado, por ejemplo, en la idea de Dios o religioso de cualquiera de las religiones, y cada una tendrá sus características, pero también puede tener que ver con el respecto del derrame, ¿no? En lo económico. Hay una teoría del derrame, entonces uno parte de esa ilusión que si uno hay un desarrollo económico, cada uno de los sectores de la sociedad se verá beneficiado, por ejemplo, por el progreso de esa sociedad, de acuerdo a lo que esté haciendo. Y si está en el camino correcto, algún beneficio de ese derrame le caerá. Digamos, también tiene un efecto de ilusión. A partir de creer eso, uno desarrolla determinadas acciones, determinadas prácticas, determinadas políticas públicas, etcétera, etcétera. Quiere decir esto que la ilusión puede ser muy ilusoria e inconsciente, pero los efectos a partir de esa ilusión son concretos, y vamos a ver que pueden ser devastadores o constructores de mayor salud. Bueno, esperen que me quiero poner acá para no tapar. Voy a poner aquí entonces. Y así no les tapo. Entonces, bien, como decíamos, la pregunta que podríamos hacernos es ¿qué es la estructura libidinal? ¿No? Entonces, en primer término, podemos decir que es
va a decir Malfe, la cristalización de un fantasma. Cuando uno habla de cristalizar es algo que se hace concreto, ¿no? Algo que confluye, algo que como un cristal se constituye a partir de aspectos que antes estaban en estado líquido, por ejemplo, y se endurece, ¿no? Entonces es la cristalización de un fantasma, va a decir él, ¿no? Entonces, si la fantasía, y tenemos en el cuadro, ¿no?, es la actividad productiva del aparato psíquico o de la colectividad o cultura, va a decir él, que produce el mito. Acá cuando hablamos de mito, vamos a ver en clases posteriores que forma parte de lo que llaman las producciones imaginarias, y el mito en general habla siempre de los orígenes, ¿no? La creación, los orígenes sobre todo de la humanidad y sobre todo de lo más arcaico en el ser humano, ¿no? El origen inclusive de la especie, con todos los aspectos que eso conlleva, ¿no? Entonces tiene que ver con grandes argumentos vinculados a la vida, a la muerte, a lo desconocido, y eso son cuestiones de orden arcaico. Entonces cuando uno habla del mito, está hablando un poco de ese tipo de producciones imaginarias. Entonces, bueno, retomo, ¿no? Decíamos que entonces si la fantasía es la actividad productiva del aparato psíquico o de la colectividad o la cultura que produce el mito, su producto, o sea, lo que genera, es el fantasma. Entonces, fantasía y fantasma son como un proceso, o digamos, dos momentos de un mismo proceso. Y ese fantasma supone, va a decir él, no solo un trabajo psíquico, sino también un trabajo histórico, ¿no? Esto también lo trae un poco Mendel a partir de cierta superación de Freud respecto a que lo histórico social va a incidir a lo largo de toda la vida en la psiquis, y no solamente en los primeros 5 años de vida. Quiere decir que la estructura libidinal y los contenidos de la fantasía que se plasman en el fantasma también son contenidos de orden histórico, ¿sí? Entonces, bueno, la estructura libidinal, va a decir Malfe, retomando un poco la idea también de Freud, impone un pequeño argumento que está contenido en ese fantasma. Quiere decir que el fantasma, cuando uno dice fantasma, no vayan a creer que es el fantasma de las películas, aquello que asusta, aunque los fantasmas este tipo de fantasmas también pueden ser terroríficos, porque encierran esas cuestiones de origen terrorífico, pero lo que queremos decir ahí es que es como eso es un argumento, como una escena, ¿no?, que está recreada en ese fantasma. Por eso Malfe planteaba que lo que Freud caracterizó, como decíamos arriba, como ficción o ilusión primaria, es clave para la subsistencia de una masa organizada, va a decir Freud, ahí da los ejemplos, ¿no?, de la iglesia, del ejército. No llevemos la palabra masa a cuando uno ve un conjunto de gente, por ejemplo, en Plaza de Mayo, donde desde el sentido cotidiano se dice es una masa. Masa para Freud es una masa organizada, son organizaciones concretas, ¿no?, donde hay un gran cúmulo de gente con determinados objetivos. Entonces decimos que si para Freud lo que era clave la subsistencia de una masa organizada, se trata, dice él, del nodo central de las urdimbles culturales míticas en los ámbitos colectivos, productos a la vez ideológicos y psíquicos, siempre inconscientes y fantasmáticos. Lo que está diciendo es que en esas masas organizadas, que son las organizaciones, hay elementos que cohesionan, que encierran no solo, como decimos, lo material funcional, ¿no?, la producción que hace, sino otros argumentos que los cohesionan y que son, además de lo que se surge tangiblemente, materialmente, hay otros que son claramente de raigambre inconsciente y fantasmáticos, ¿sí? No se puede explicar solo una organización desde lo que hace, sino que hay otros argumentos también que explicarían por qué uno hace lo que hace o también deja de hacer algunas cosas. Entonces, para develar el contenido de esa estructura libidinal, es decir, del fantasma, como planteó Freud siempre, desde el lenguaje, ¿no? Uno se vale del lenguaje, de los discursos construidos como relatos, como por ejemplo van sucediendo en las entrevistas. Y según Freud, este argumento, ¿no?, la estructura de este argumento que tendría el fantasma, él lo materializa de esta manera, ¿no? Y acá leo textual. Hay alguien de presencia visible o invisible, él va a decir,
el comandante en el jefe de un ejército, podríamos decir, ¿no? El director de una empresa, el ministro, ¿no? de un ministerio, que es alguien visible, o dice trae el Cristo, ¿no? Pero podríamos también decir Mahoma, podríamos decir Alá, que son figuras invisibles, ¿sí? Y vuelvo a retomar, entonces hay alguien de presencia visible o invisible que ama con igual amor a todos y todas los miembros de esa formación colectiva, comunidad o grupo, ¿no? Entonces llévenlo cada uno, bueno, al ámbito que estamos trabajando. De esta ilusión, que es decir, de la que esa figura me ama a mí y a todos el resto por igual, o sea, de esta ilusión depende todo. Entonces, y su desvanecimiento traería consigo la disgregación, en este caso pone el ejemplo de la iglesia, del ejército, en la medida en la que la coerción exterior lo permitiera. Entonces esto quiere decir que, si lo vamos a una organización del trabajo, es si esta ilusión donde esa figura, vamos a poner visible, o también es invisibles, ¿no? Porque también en una especie de trabajo social podría haber figuras que representan el ideal profesional. Entonces, ejercer el trabajo social en determinada organización también es responder a esa ilusión donde los padres del trabajo social nos aman a todos por igual. Si esa ilusión inconsciente, ese fantasma producido, se desvanece por diferentes aspectos que ocurren en el trabajo cotidiano, y si el contexto, eso es importante también, por eso siempre decimos que es muy difícil, por ejemplo, que una organización estatal se desestructure, porque siempre hay otros aspectos de orden material, políticos, ideológicos, que harían que, por ejemplo, un hospital sea difícil de cerrar, ¿no? Entonces, el Hospital Posadas, por ejemplo, puede estar intervenido hace 15 años, con conflictos muy fuertes, con despidos, con reclamos, y sin embargo no entra en la crisis total y el hospital se cierra, ¿no? Porque también depende, si la estructura libidinal ahí, entre otras cosas, también se desvaneció en un punto, por ahí con las autoridades, pero no entre pares, la coerción y los mandatos, las políticas, las creencias de una sociedad evitan, por ejemplo, que un hospital desaparezca. Pero esto puede no pasar con los grupos u otro tipo de instituciones donde la coerción externa no es lo suficientemente fuerte para sostener determinada institución, ¿no? Por eso es importante ver también la singularidad. Cuando un grupo entra en crisis o una institución entra en crisis y se desarma, hay que ver también siempre en el contexto en el cual está operando. Bueno, entonces, decimos que que la estructura libidinal entonces es una creación ilusoria. Cuando hablamos de ilusión estamos hablando de lo inconsciente, y por lo tanto quiere decir que no está anclado en una realidad fáctica. ¿Sí? Este fantasma no está anclado en una realidad fáctica, este argumento no está anclado en algo que es demostrable. Uno, como digo, uno puede ver que de ella se desprendan actos concretos, ¿sí? Ahora, esto entonces nos lleva también a considerar que la estructura libidinal no solo tiene relación con lo histórico, como veníamos mencionando recién, de acuerdo al contexto, sino también, y ya pensando en el tetraedro, por eso también las articulaciones, la estructura, o sea, los contenidos de esa producción fantasmática, guarda relación también central y con aspectos significativos que puede haber o que surjan o que la alimenten, que puede ser tanto de la dimensión material funcional como de la dimensión política como de la simbólico-imaginaria. Por eso Malfait también construye este dispositivo, y no es que solo pone las liñitas porque a él se le ocurren, sino que si la estructura libidinal sostiene ilusoriamente determinada organización con determinado fantasma, también el resto de las dimensiones de la institución alimentan, a través de lo histórico, ciertos contenidos de ese fantasma para sostenerlo, para cuestionarlo o para romperlo, ¿sí? Entonces, ahora bien, esta estructura libidinal, en tanto fantasma, supone la puesta en escena en los espacios institucionales de argumentos contenidos, y acá esto es la portada por ahí más psicoanalítica, son argumentos contenidos que pugnan por realizar deseos. Acá siempre tengan en cuenta que los deseos son de orden inconsciente, que tienen que ver por ahí devenidos de
del principio del placer, contenidos en el ello. Acá aprovecho algún paréntesis, esperen que me abra un poquito. Nosotros vamos a estar grabando también con la ex adjunta de cátedra, María José Acevedo, que ustedes la tienen en varios artículos. Vamos a grabar una clase que les vamos a poner como también de apoyo, ¿no? Que es el texto ahí de rojo que ustedes tienen como bibliografía de apoyo, y ella también va a hacer un raconto lo más sencillo posible dentro de la complejidad, lo que llamó la primera tópica y segunda tópica de la estructura del aparato psíquico, ¿no? Así también, más allá de que hayan visto por ahí aspectos de psicoanálisis en el CBC, retomar algunos aspectos específicos que tengan que ver con lo institucional y como fuente de las corrientes institucionalistas que vemos. Entonces, cuando hablamos así del deseo, de fantasma, de representaciones, también está bueno que ustedes puedan ir conociendo en tanto lo que era la relación inconsciente, preconsciente, consciente, y lo que después Freud reformuló como yo, ello, super yo. ¿Sí? Entonces, que tiene que ver un poco con estos desarrollos teóricos, que si bien no se lo vamos a pedir que lo analicen, está bueno que también cuando quieran le peguen una mirada. Esa grabación seguramente esté subida el lunes a última hora o el martes, así que también la pueden observar. Y aparte conocer a María José también. Bueno, entonces, en términos inconscientes, como decíamos, el origen de este fantasma supone una ilusión que viene a aliviar la imposibilidad de vencer, como decíamos, todo lo arcaico, ¿no? El horror, la muerte, la indefensión total. Si lo llevamos al campo político, esto es clave porque, como decíamos, si bien puede ser una ilusión, operan concretamente. Entonces puede ser esta fantasía, este fantasma, reinterpretado por diversas formas o diversas formaciones sociales para constituirse, sea como apoyo a tiranías o también a movimientos revolucionarios. A ver, lo que quiere decir es que depende de qué tipo de formación estemos hablando, sea organización del trabajo, pero también pueden ser formaciones políticas, depende de cómo esté constituida esa estructura que los cohesiona a los grupos, las respuestas tendrán que ver y tendrán digamos, una orientación distintiva a cómo los miembros de esas agrupaciones lo reinterpreten. ¿Sí? Tenemos ejemplos bastante cotidianos respecto a este tipo de fenómenos. Los más por ahí significativos puedan ser la gran etnocidio y genocidio producido en América con la conquista, ¿no? Esto de cómo se reinterpreta la idea de Dios en tanto misión, entonces había que evangelizar, pero bueno, eso también suponía el saqueo, la usurpación, ¿no? La explotación, la esclavización, por ejemplo, de otras poblaciones que se consideraban infantiles, ignorantes o como primitivas respecto a la propia civilización. También lo podemos ver, estamos hablando de ejemplos, digamos, los más brutales, ¿no? El nazismo seguramente fue otro de los ejemplos de cómo se reinterpretan determinados contenidos, donde se ubica el enemigo, es el nosotros frente a ellos, ¿no? Frente a esos otros, y a partir de ahí, con determinado aparte contexto, como decíamos, ¿no? Con la coerción del contexto, que también puede estar con hambruna, con cuestiones de orden económico, con cuestiones de migraciones, con quién sostiene o tiene el poder económico, bueno, con creencias y en determinado contexto, y generan condiciones que, reinterpretando estos fantasmas, ¿no? Generan determinadas prácticas, en este caso también de muerte, de campos de concentración, ¿no? Guerras, etcétera, etcétera, etcétera. O en nuestro país, con la desaparición forzada de personas, torturas, ¿no? Desaparición de niños que todavía se están buscando. O sea que estoy hablando de los movimientos más terroríficos. Si son reinterpretados, por ejemplo, a los fines de generar otro tipo de sociedad, pueden aparecer movimientos revolucionarios o movimientos no tan revolucionarios, pero que generan transformaciones. A ver, el ejemplo más concreto en el hoy es el movimiento de mujeres, ¿no? Entonces ahí hay algo que cohesiona, y fíjense, hasta donde yo lo puedo ver, no aparece la figura de una sola líder, ¿no?
es un movimiento colectivo con determinadas aristas, inclusive con discusiones, pero hay algo que las cohesiona y que generan acciones concretas, leyes, ¿no? Hacen presión para lograr determinada legislación, etcétera, temas educativos, cómo se inserta, por ejemplo, la ESI en el ámbito educativo, está la lucha permanente por eso, construcción de nuevos conocimientos, entonces generación de nuevos lenguajes. Entonces fíjense que de acuerdo desde la perspectiva del psicoanálisis, cómo se construye ese fantasma y cómo se ha reinterpretado y el contexto que está en determinado momento, porque el movimiento de mujeres también puede haber aparecido antes y porque hubo muchas mujeres que también generaron luchas previamente, pero bueno, hay también un contexto determinado que promueve, facilita y genera las condiciones para que surja, generando cambios que podemos llamarlos de orden revolucionario, ¿no? En tanto generan transformaciones radicales. Esto no obsta con que haya conflictos y enfrentamientos con otros grupos, ¿no? Dialécticos por lo menos, ¿sí? Entonces a eso vamos como cada agrupación puede reinterpretar este fantasma según la teoría freudiana. Entonces si acordamos que este fantasma contenido en la estructura libidinal permite la cohesión de un grupo, de un colectivo, alrededor del ideal del yo, que puede estar personificado en un líder, en términos freudianos, concreto, como él decía, el Cristo y el comandante, ¿no? Pero puede ser el líder, puede ser como les decía, en este caso el jefe o el director de determinada organización o el ministro, ¿no? El presidente, ¿no? O presidenta. Que vuelvo a decir que esté personificado en un líder o materializado en objetos tangibles o intangibles, es decir, en tanto intangibles pueden ser ideas, ideales, prestigio, ¿no? Disciplina. Fíjense cuando a veces se busca obtener determinado apoyo convocando desde la actividad política a personalidades que son prestigiosas, por ejemplo, en el ámbito de lo social, ¿no? Y cuando uno habla de objetos, también puede haber, pues sobre todo pasa más en lo religioso, ¿no? Alrededor de los tótems, ¿no? De determinadas figuras totémicas que tienen determinados atributos, ¿no? O también puede estar en el caso como nuestra facultad, ¿no? La idea de universidad que está asociada a determinado edificio que tiene prestigio, entonces para muchos de nosotros la posibilidad de formar parte, de haber sido educados, de brindar, hacer docencia y continuar formándonos en la universidad, también tiene estos elementos porque es prestigiosa, porque tiene trayectoria, porque tiene 200 años recién cumplidos, porque tuvo mucho que ver en determinados cambios del orden de nuestro país, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay un conjunto ahí de significaciones alrededor de la idea de la uva, por ejemplo, para muchos de nosotros. Y esto es lo que hace que sea un objeto tangible, pero también con aspectos de orden claramente intangible, pero que ocupan el lugar del ideal del yo, porque tienen una referencia, como decíamos, ¿no? Egresar desde la uva es ser un profesional, ¿cómo podemos decir? Con contenido, con reflexión, con argumentación, con capacidad para ejercer la profesión que ha trabajado allí y con compromiso, si quieren, en lo social, en lo político. Entonces, decíamos, ¿no? Que sí, vuelvo a repetir, si acordamos que el fantasma contenido en la estructura libidinal permite la cohesión de un grupo colectivo alrededor del ideal del yo, y que ese amor, que ese ideal, ¿no? Retribuye, esa carga afectiva que retribuye al conjunto de los miembros de la organización, favorece el proceso de identificación de tipo fratría, ¿no? de hermandad, va a decir también Malfé. Es un poco lo que trae esto, es esa figura en tanto ideal del yo, ama a todos por igual y ese amor que es todo por igual contribuye a que el resto de los miembros de la organización se vean simbólicamente como hermanos y hermanas, ¿no? Como una fratría. Ahora bien, esto también, como decíamos recién, ¿no? Entonces, la construcción de este ideal puede ser que legitime y autorice las acciones más amables con
como las más aberrantes, ¿no? Que es un poco lo que también explica Freud en términos de la masa, ¿no? Entonces, y lo que decíamos antes, es si se apoyan tiranías o movimientos revolucionarios. El punto es que en lo colectivo, en lo organizacional, este ideal, va a decir él, sobre todo en los casos que uno considera aberrantes o que una sociedad considera aberrantes, va a decir Malfait que disculpa a sus autores los hechos que han cometido. Es decir, los libera de la culpa, inconsciente estamos hablando aquí, en tanto han respondido a los deseos de ese objeto afectivo. Es decir, como que hubiera algo externo a ellos y es, nosotros hemos hecho porque respondemos a ese ideal. No quiero igualarlo, pero cuando se habla de obediencia debida en las Fuerzas Armadas es, nosotros obedecemos, ¿no?, a figuras que consideramos que son parte de nuestro ideal de patria, de nación, de Estado, de protección del pueblo, y entonces los actos que ellos no consideran aberrantes, pero como puede ser parte de la tortura, la desaparición y el asesinato, forman parte o son acciones que en tanto el líder o ese objeto, ese ideal, fue quien las propuso, a ellos los disculpa de la carga de esos actos, ¿no? Porque justamente respondieron a los deseos de ese objeto afectivo, justamente porque en el caso de que ellos se opusieran, lo que se exponen es a no continuar teniendo el amor incondicional, ¿no? O la posibilidad de perder ese amor de esa figura de líder a cada uno de los miembros o a todos los miembros que forman parte de la fratría. Entonces, la culpa inconsciente aparece cuando algún miembro se aparta, ¿no?, de lo que dictamina el ideal del yo colectivo. Es decir, las exigencias que los líderes que encarnan esa posición del ideal del yo le imponen a cada uno y cada una de los sujetos en su vida cotidiana. En nuestro caso es en la vida laboral, ¿no? Y que los somete y coarta en el cumplimiento de sus propios deseos. Esto también es un aspecto, ¿no?, clave. Tiene que ver, entonces, estas figuras también que, si antes decíamos que los deseos pugnan por ser cumplidos, estas figuras, estos sujetos, son sujetos que imponen forma de sometimiento o coacción a los propios deseos de la fratría, pero porque lo que se está evitando ahí es la ruptura grupal. Entonces, esta posibilidad de reprimir ciertos deseos en función de sostener la fratría y la organización es el beneficio, de alguna manera, que se busca, porque lo que se teme es volver al estado de indefensión, ¿no?, y al del desamor, por ejemplo. Entonces, aquí vuelvo a decir, cuando hablamos de liderazgo, son, en este caso, en términos freudianos, los que encarnan la jerarquía en las instituciones, ¿no?, en general, y en las organizaciones del trabajo en particular. A veces dificultando, o sea, fíjense también que lo trae Malfait esto de que lo que suponen, ¿no?, estas figuras de liderazgo, ¿no?, dificultando, obstaculizando, impidiendo el desarrollo de las expresiones de las pulsiones. Por eso es interesante también lo que trae cuando recién decía de Mendel, cuando él habla de generar desde la organización y la cooperación, la participación y el acto de poder, organizaciones que no sean sostenidas necesariamente y únicamente desde ilusiones grupales, ¿no?, de la estructura libidinal. Entre otras cosas por esto que menciona Malfait, porque estas figuras, estas represiones que se tienen que constituir para sostener a esa persona que nos ame a todos por igual y tener el temor a la pérdida del amor, termina también al mismo tiempo cercenando las posibilidades de desarrollo de cada uno de los miembros de esa organización. Entonces, esta genera en los integrantes una rebeldía contenida, acallada, que termina sosteniendo un sentimiento de culpa, porque de alguna manera se empieza a enfrentar o sea, sobreviene una culpa por sentir ambivalencia de sentimientos frente a ese ideal, ¿no?, esa figura. Entonces, lo que produce como consecuencia quedar atados al aparato institucional tal cual está en un momento determinado. Es decir,
acá viene la paradoja, la culpa sostiene con un altísimo costo psíquico, esto es sufrimiento, ¿no? Sostiene lo instituido. ¿Tá? Por eso es importante en esta cuestión que también Mendel plantea y que Malfait está explicando y denunciando. Sostener determinadas ilusiones grupales, determinados fantasmas, sostienen lo instituido en tanto por sostener la fraternidad y no perder ese amor de ese ideal del yo, de esa figura que ocupa el lugar de liderazgo, queda atrapado en ese aparato sin generar transformaciones y modificaciones. Y acá viene un poco lo que decía Mendel antes respecto a lo que produce la culpa inconsciente frente a la transformación, en tanto justamente es cuestionar las autoridades internalizadas desde la niñez. Perfecto. Entonces vamos a avanzar un poquito. Entonces acá cambiamos de... Entonces, bueno, recordemos que cuando hablamos entonces del ideal del yo, estamos considerando el proceso por el cual cada persona resigna su yo personal a los mandatos y valores que posee ese otro idealizado, sin contradicciones, que representa todo lo que el yo desea hacer. Entonces, eso cuando hablamos de ideal del yo, de las figuras que encarnan u objetos que encarnan ese ideal del yo. Entonces, retomando, sostener este instituido por la culpa que recién hablábamos trae consecuencias en la organización, como son la emergencia de malestares, rencores y sentimientos hostiles entre los vínculos que pueden llegar a manifestarse de manera agresiva. Y también son fuentes de conflictos que surgen desde cada sector de la organización y además conflictos vinculados a la propia historia de la organización, como decíamos, vinculados fasmítica a cómo cada uno reinterpreta el origen de esa institución y la actualidad de esa institución, ¿no? Que son también, cuando ustedes veían cómo trabajamos, cómo fue creado el centro, bueno, la colega nos dio su versión, quizás si tuviéramos otras versiones, puede haber cosas que se asemejan y otras que las resignifican o las manipulan o las reinterpretan seleccionando determinados aspectos o no de esa historia que hacen posible comprender mejor la orientación de por qué tal trabajador lleva a cabo una tarea. Muchas veces tienen que ver con justamente resignificar aspectos de ese origen mítico de la institución, ¿no? Entonces, como decíamos, tiene que ver con también los conflictos con las personas singulares que la integran. Entonces, fíjense que justamente en Time to Illusion, acá Malfait, si bien reconoce que hay una estructura libidinal, lo que está trayendo también es las consecuencias de sostener determinadas estructuras libidinales que siempre terminan volviéndose de alguna manera en contra de todos quienes trabajan allí por sostener y quedar atrapados en este aparato psíquico que los cercena en sus posibilidades de desarrollo. No lo dice en los términos de Mendel, pero Malfait de alguna manera está dando el diagnóstico por el cual también Mendel toma y propone el dispositivo que propone, y justamente su conclusión es la idea de lograr que instituciones no estén basadas únicamente en una ilusión grupal. Entonces, de esta manera es que emergen o se manifiestan tensiones o situaciones armoniosas. Esto, o sea, quiere decir que puede ser tensiones o al revés, estructuras libidinales que favorezcan los vínculos de tipo armonioso y que pueden derivar en una convergencia de tipo erótica, eso en términos, ¿no?, de afectivo, de carga afectiva, positiva, es decir, que va a permitir acompañar el desarrollo de la creación de objetos, ¿no?, la producción en una organización, como podemos decir, producción de salud, producción, también podemos decir, de reducción de la violencia de género sobre las mujeres, producción de mayor y mejor educación, ¿no? Ahí estamos hablando cuando hay algo de tipo erótico que permite el desarrollo de este tipo de objetos. O, por el contrario, establecer la discordia, que en general deriva en la fragmentación y o ruptura del conjunto humano que la integra. O sea, quiere decir que empieza esa estructura libidinal a ser cuestionada y empezar a desvanecerse. Entonces, en esta línea surge la importancia de la etapa investigativa, esto de por qué todas las corrientes institucionales tienen una fase investigativa antes de intervenir, ¿no? Y justamente Malfait, que es fue uno de los referentes de la psicología institucional psicoanalítica, pero bueno, falleció hace ya tiempo, justamente la perspectiva psicoinstitucional lo que va
uno de los aspectos, y por eso está en el tetraedro, lo que le interesa dilucidar es el fantasma, es decir, el argumento ilusorio o el argumento, la novela, la escena que sostiene esa ilusión grupal, esa ficción que sustenta la psicosocialidad de la institución, va a decir él. Dado que muchos de los conflictos que se ven en las organizaciones, en realidad no solo está vinculado a cuestiones de disciplina o disciplinares o profesionales, sino que también están vinculadas directamente con el momento por el que está pasando la estructura libidinal. Y por eso acá decíamos lo de histórica. Quiere decir que como característica la estructura libidinal no es estática. Por eso Malfé en su texto hablaba de los avatares, ¿no?, de la estructura libidinal, ¿no?, de las circunstancias, de lo que le va ocurriendo. Y de hecho, esta estructura libidinal se resiste a constituirse como tal. Él, cuando habla de los momentos de la estructura libidinal, dice: la estructura libidinal no existe per se, y de hecho hay una resistencia a constituir una estructura libidinal en los primeros momentos de un grupo o una organización nueva. Hay ciertas resistencias, ¿no es cierto?, a conformar determinados grupos. Y entonces él va a decir que a este momento, es uno de los momentos por lo que pasa la estructura libidinal, que podría ser el primordial, ¿no?, por el primero, es que dice que no hay deseo, ¿no?, de constituir un cuerpo social unificado. A este momento primigenio, primario, él denomina aversión, ¿no? O sea, esta, la raíz significativa, él va a encontrarla etimológicamente en que significa no verter, no circular, no convertirse, no transformarse. Lo que quiere decir es que no circulan nada, ni deseos, ni palabras, ni objetos. Ese es el primer momento por el que generalmente pasan todos los grupos. Y en organización también. Ahora, como decíamos, si surge la figura que ocupa el lugar del líder, del ideal del yo común, entonces va a surgir el momento de organización grupal, institucional, colectiva, que es la conversión. ¿Sí? Fíjese que siempre la palabra versión, el sufijo versión aparece a versión, podemos decir, sin versión, ¿no? Sin argumento. Conversión es esta segunda etapa, cuando aparece ya esa figura del ideal del yo que aglutina, ¿no? Que hay una transformación por amor a determinadas personas, ideas, creencias, palabras, discursos, sean míticos, utópicos, ideológicos, etc. Esto hablando de mitos, utopías e ideologías, vamos a verlo también más adelante en la dimensión simbólico-imaginaria. Entonces vemos aquí como estas producciones imaginarias, mitos, utopías, ideologías, creencias religiosas, etc., pueden ser contenidos que prevalezcan en ese fantasma que está constituido como estructura libidinal, ¿no?, en esa conversión. Hay siempre elementos de todos estos aspectos, de lo histórico, de lo pasado, de lo que se espera para el futuro, de las creencias de tipo política, ¿no?, de cómo transformar y vivir el mundo, y también de creencias de tipo religiosa, entre otras, ¿no?, porque hay más también. Entonces, retomando, una vez constituida la formación colectiva, esto es la organización del trabajo, en nuestro caso, está la ambivalencia, que decíamos antes, generada por la culpa de cada miembro, y esta ambivalencia va a ser una constante, latente en cada organización. Es decir, que la estructura libidinal de alguna manera siempre va a estar en jaque, ¿no? Siempre va a haber una ambivalencia por esto que le ocurre frente al cercenamiento en la vinculación entre la fratría y ese ideal de yo, o las figuras que encarnan el ideal de yo. Y en función de esas ambivalencias, que se mantengan latentes y cómo se den esos conflictos, con el tiempo en cada organización se va a manifestar con situaciones de menor o mayor conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno, esto es un poco lo que preguntábamos el otro día, si hay dificultades, conflictos, inclusive aspectos de orden violento, bueno, uno podría empezar a pensar que hay algunos disparidad o diferencias respecto a su vinculación con el ideal de yo, ¿no? Hay algo ahí de la estructura libidinal que esa idea, esa figura, no está cumpliendo del todo y empieza a generar expresiones
conflictivas que así lo pueden manifestar. Entonces, de alguna manera, uno dice, no puedo determinar cuál es el fantasma, cuál es el argumento del contenido de la fantasía que sostiene ilusoriamente al grupo. Lo que estoy viendo, sí, es que hay formas de conflictos que se están expresando y que parecieran estar en esta ambivalencia, cuestionando la estructura libidinal de este momento. Están cuestionando la conversión actual. O al revés, puede pasar que justamente al haber un acuerdo, formas armoniosas de trabajo, vínculos afectivos también muy fuertes, creatividad, intercambio profesional, todo lo contrario. Puede haber una conversión, una ambivalencia, o que no haya ambivalencia notoria en ese momento y que haya una convergencia fuerte. Pareciera ser el caso de lo que surge del relato de la trabajadora social que venimos trabajando, ¿no? Por todo su relato, más allá de algunas diferencias, más allá de algún impacto de la tarea en sí, pareciera haber una fuerte convergencia, ¿no? Y habría que ver ahí cuál es el ideal del yo que aglutina, ¿no? Que de alguna manera uno podría decir que la idea de la erradicación, ¿no? De toda violencia, de todo abuso sobre las mujeres, podría ser algo también que aglutina ahí, ¿no? En el contribuir a la sociedad desde la profesión, entre ellos a partir de la erradicación de la violencia de género sobre las mujeres. Y aparecería como una convergencia fuerte hoy. Entonces, por eso esta corriente, sobre todo la psicología institucional psicoanalítica, indaga mucho en la estructura libidinal y va a decir que hay que indagar en cada caso particular por qué determinado sector, que por ahí en un momento, ¿no?, estaba unido a este conjunto, empieza a elaborar nuevos argumentos y prácticas, y acá agrega lo otro que es subvierten, ¿no?, la organización tal como se sostenía. Si hay un primer momento de aversión, luego hay un momento de conversión, aparecen por momentos, y hay que ver si esto se sostiene o si es momentáneo, nuevos o representantes o grupitos o grupos que representan y vienen a subvertir la organización tal como está sostenida. De alguna manera, no lo menciona por ahí en estos términos, pero cuando también Schlemenson en la primera clase hablaba de los que ni bien se crea una organización, aparecen los grupos o subgrupos de intereses, muchas veces esa diferencia de intereses también tiene que ver con nuevos discursos que vienen a subvertir aquello que es la convergencia, ¿no?, que está sosteniendo la ilusión grupal en determinado momento. Ahora bien, si del conflicto, ¿no?, estamos hablando de lo que viene a subvertir, si estos nuevos discursos surgen nuevos líderes que buscan sostener este nuevo orden, o modificar estos líderes que están sosteniendo el orden hasta el momento, y estos representan la transformación, si esto se sostiene así, en un nivel de tensión alto, se constituyen, acá va a decir él, en adversarios, ¿no? Fíjense acá otra palabrita más, a ver si está acá, si la puse en el otro. Claro, acá está, perdón. Esta es la lámina que tenía que estar mostrando. Aversión, conversión, subversión, y acá estamos ya otros posibles momentos, ¿no? La adversidad. Cuando hay adversarios, estamos en un momento de adversidad. Y acá pueden ocurrir determinadas cuestiones. El extremo de estos enfrentamientos, de estas disputas, pueden llevar a la disolución de la organización, sería una vuelta al estado de adversión, pero con contenidos diferentes en tanto ya pasaron por la historia de la institución, pero bueno, esto lleva a estos temores arcaicos, ¿no? De disolución, de la pérdida de ese amor, de la ruptura de la fratría. Entonces, es la desaparición de esa organización y eso a veces es muy temido. O frente a la adversidad, o sea, frente al terror de la disolución, surgen nuevos acuerdos, nuevas comunidades que prevalecen sobre y va a decir él, la diversidad. ¿Sí? Entonces puede haber alianzas que quieran sostener la institución para que no desaparezca, que va a terminar generando un nuevo momento que él Malfé va a denominar la reconversión de diversidad conjunta, que mantiene unida a la organización en relación a un eje central. ¿Sí? Acá quiere decir esto es típico de las alianzas. Por ahí no están en todo de acuerdo. Quizás no comparten
los contenidos escénicos fantasmáticos de esa estructura libidinal. Pero hay un eje central y una idea de sostener por ahí determinada organización que permite generar una reconversión a partir de esa diversidad, ¿no? De lo diferente. Entonces, en este sentido, y considerando las perspectivas psicoanalíticas, podemos afirmar, o es dable de afirmar, que además de los conflictos de intereses que generan, como vimos, tensiones, movimientos, y son parte de la historia política y social de las organizaciones, está este otro movimiento, que es el de los deseos, de la libido, y eso es lo que representa cada miembro de la organización, va a decir, valor libidinal. Esto que mencionábamos antes, que a partir de la estructura libidinal, lo que fluye, ¿no? Son deseos, ¿no? Permanentemente, no solo cuestiones de orden material, ¿sí? Y cada una de las personas representa un valor libidinal también afectivo, de carga afectiva, con esa institución. Entonces, si se logra, como hipótesis, ¿no? Si se logra sobrevivir al momento de adversidad y se logra esta reconversión, de alguna manera, un nuevo argumento sostenido en este eje central, que de alguna manera es bastante lábil, si no se sostiene históricamente en otros aspectos, se podrá hablar de una nueva reconversión. Fíjense que no habla de conversión, sino de una nueva reconversión, ¿sí? Bueno, y para finalizar, entonces, lo interesante que no es que va en la misma línea de Mendel, pero algo parecido él dice también, es que ya no tendrá que ser el único amado incondicionalmente quien represente el ideal del yo colectivo que sostiene la estructura libidinal, porque ahora todos tendrán que ser reconocidos con capacidad de amor y de ser amados, ¿no? Esta carga afectiva, todos, no solo uno que representa el lugar del ideal del yo, y desde su diversidad, y no solamente avalados solamente por sentimientos, palabras, dogmas, ritos o emblemas sacralizados que imponen o representan quienes ocupan el lugar del ideal del yo colectivo. A ver, no dicen lo mismo, pero la conclusión es que la reconversión sería un estado mejor que el de la conversión cotidiana. Esta reconversión no anclada en la figura de un solo ideal del yo, de una figura que encarna ahí, se asemeja de alguna cuestión también a esto que Mendel planteaba recién, anteriormente, respecto a que no se sostenga necesariamente e incondicionalmente sobre una ilusión grupal en la figura de un solo liderazgo, ¿no? Entonces, ya ahora sí, para terminar, es importante considerar que si bien para poder identificar la estructura divinal existente en una organización o lo que está instituido y es lo prioritario, es necesario, como siempre les decimos, un tiempo de investigación e intervención. Es muy difícil que de una entrevista que ustedes estén leyendo, de la que encima ni siquiera participaron, puedan determinar cuál es la estructura libidinal. Es importante que ustedes sepan que eso existe. Y como decíamos, sin embargo, si bien puedo no develar el contenido de la escena, los elementos que constituyen esa escena, bueno, uno en los conflictos que se manifiestan, en los conflictos y en los acuerdos que manifiestan quienes participan de las organizaciones, están contenidos en esos del por qué están de acuerdo o por qué generan tensión. Y entonces ahí podemos ubicar en los diferentes polos, ¿no? Del tetraedro que plantea Malfei, los subsistemas, aunque sea indicios de qué es aquello que parecería cohesionar al grupo, ¿no? Y qué lo puede estar cuestionando, ¿no? Entonces ahí dar cuenta de que la estructura libidinal está siendo sostenida por ahí sin significativos cuestionamientos, o el movimiento subversivo se está manifestando en conflictos o nuevas argumentaciones quizás pacíficas de algún sector, o estén emergiendo como poder instituyente. Vuelvo a decir, acá para cerrar ya, en la organización que por ahí estamos viendo, como decíamos el otro día con las preguntas, y esto vamos a trabajarlo, les dejo, ¿no? Fíjense si aparecen dentro de la institución qué acuerdos, ¿no? Sobre la entrevistada es qué aparece acordado, sobre qué aspectos parecerían ser valorizados, significados, y si aparecen aspectos en los que hay tensiones o conflictos que ella reconozca
o de sí misma frente a la organización, o que reconozca que existen en otros participantes de la organización. Por lo cual, les decía, no vamos a decir cuál es el argumento inconsciente que sostiene el fantasma, pero por lo menos podemos dar cuenta de si hay en este momento en particular, histórico de esa organización, aspectos que estén sosteniendo que hay una cohesión y podemos decir que pareciera haber una convergencia, o por el contrario, además de eso instituido de esa convergencia, empiezan a aparecer otros argumentos que pueden llegar a poner en cuestión la estructura libidinal constituida en este momento. Bueno, gente, este es un tema complejo. Cuando esté también, como les decía, esa entrevista que vamos a hacer con María José, algunos aspectos ya de la base psicoanalítica también lo van a poder repasar ahí en ese momento más como un apoyo para entender esta y la dimensión simbólico imaginaria, que también las clases que van a venir después del parcial. Bueno, les agradezco mucho, dejo acá de compartir y nos estamos viendo el martes. Hasta luego.